Sean todos muy bienvenidos a esta siguiente edición de Transferencia de Calor con Jorge Cáceres. Esta vez veremos el tema de resistencias térmicas, en donde le explicaré los fundamentos de este tema y terminaré con un pequeño ejercicio explicatorio. Para iniciar debemos tener claro lo que son los conceptos básicos. Y es que para poder entender esta analogía con respecto a las resistencias térmicas, nosotros debemos entender lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice una relación que va con la diferencia potencial y la resistencia de un cuerpo asociado con la cantidad de electrones que fluyen a través de él. En donde vemos que si el cuerpo tiene mayor diferencia potencial, va a fluir una mayor cantidad de electrones. Inversamente, si tenemos una mayor resistencia, la cantidad de electrones que van a pasar por a través de este cuerpo van a ser menor. Y a la vez está la ley de Fourier, que va a ser uno de los conceptos que tenemos que manejar de mejor manera. Pues la ley de Fourier nos habla de un flujo de calor que va a pasar a través de un diferencial de área gracias a un gradiente de temperatura. Y los conceptos, las suposiciones que hacemos para poder trabajar de esta manera son: vamos a estar trabajando en un caso en una dimensión unidimensional, un caso estacionario, quiere decir que a lo largo del tiempo se va a mantener de una forma constante, no va a haber generación y va a tener conductividad constante. Para obtener una expresión para las resistencias térmicas, nosotros debemos trabajar con lo que es la ley de Fourier. Y de esta forma, como está escrito, que es la forma diferencial, esa forma nos entrega un valor del calor, del flujo de calor, pero en un punto específico. Y nosotros necesitamos que sea más discreto, o sea, que nos tome los valores de los bordes y nos entregue el calor que pasa a través de toda la superficie. Porque acá nosotros estamos considerando que el calor es constante. En la realidad, nosotros tenemos que el calor va a ser variable a lo largo de la superficie, porque si nosotros tenemos una temperatura a un lado y una temperatura a otro, los gradientes van a ser mayores a un lado y van a ir disminuyendo a medida que nos vamos acercando hacia el otro extremo. De tal manera que el flujo de calor va variando a lo largo del cuerpo, va variando debido a que los gradientes van variando. Y acá nosotros consideramos un gradiente, un solo gradiente para el cuerpo, por lo tanto tenemos un flujo de calor para este mismo y queda constante. Ahora, si analizamos la forma que queda al integrarla, nos podemos dar cuenta que tiene una forma bastante similar a lo que es la ley de Ohm y de acá la analogía, en donde podemos ver por ejemplo, la energía en cuanto a electrones, el flujo de corriente, va a ser similar a lo que es el flujo de calor. El gradiente o la diferencia de potencial va a ser similar a lo que es el gradiente de temperatura. Y esta expresión va a ser la de resistencia. Nosotros tenemos que entender que a una mayor resistencia va a haber un menor flujo de calor. Y eso se puede ver de tal manera con el K. Físicamente tienen que concordar todo esto. Significa que si hay una mayor conductividad, significa que el flujo pasa más fácil, la resistencia tiene que disminuir, tal como sale en este punto. Podemos ver que la conductividad es inversamente proporcional a la resistencia, y eso está correcto. Además, dependiendo de la forma del cuerpo, podemos tenerlo en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Y si estamos en convección, también tiene una forma específica que va a ser 1 partido h por el área superficial. Bueno, y precisamente la gracia de trabajar con resistencias térmicas es que uno puede obtener una resistencia equivalente y el trabajo se facilita un montón. Puede ocurrir el caso en que hay una pared que tiene distintos tipos de aislantes y cada uno tiene una conductividad diferente. Entonces nosotros podemos tomar cada una de esas resistencias, podemos sumarlas debido a las propiedades de las resistencias, ya que se mantienen, y obtener una expresión para la resistencia equivalente. O lo mismo en paralelo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso cartesiano tenemos una pared y otra pared, pero esta pared está partida en dos y tiene arriba una conductividad de cierto valor y abajo de otro valor, y además otra pared al lado, nosotros tenemos un caso de resistencias en paralelo. O en coordenadas cilíndricas podemos tener un líquido que está pasando una tubería y arriba puede tener mitad aislante de un lado y mitad aislante de otro, también resistencias paralelas, y siguen las mismas leyes que en la ley de Ohm, las mismas propiedades. Entonces eso es lo interesante, que nosotros podemos facilitar un montón el trabajo solamente con cálculos algebraicos, sin la necesidad de entrar en cálculos diferenciales. El ejercicio propuesto trata de una cañería en la cual va a pasar vapor de agua a alta temperatura. Dice que los bordes de la cañería están a 150 grados Celsius, la temperatura del ambiente está a 15 grados Celsius
y tiene un coeficiente de convección de 20 watts por metro cuadrado. Cabe destacar que aquí en la imagen el recubrimiento del aislante ya está puesto. Sin embargo, lo que nos piden primero es la tasa, lo que nos piden la razón de pérdida de calor a través de la tubería, aún sin ponerle ningún aislamiento. Nos piden los costos que tendría esta casa en un año, considerando que el precio del gas es de $0,52 por therm, considerando que un therm son 100, es lo que es la energía necesaria para combustinar 100 pies cúbicos. Y nos piden el espesor necesario de aislamiento para capturar el 90% de la energía que está siendo disipada. Bueno, se presentan algunos datos del problema y se resuelve la primera parte, que es la tasa de pérdida de energía, y esta se calcula a través del calor por convección, debido a que toda la cañería se encuentra expuesta al ambiente y se calcula de esta manera. Primero nosotros calculamos el área que va a estar expuesta a convección, que es el área superficial, da alrededor de 15.71 metros cuadrados, y luego lo metemos a la ecuación de convección, lo cual nos da 42.412 watts. Recordando que un watt son joules por segundo, por lo tanto aquí tenemos 42 kilojoules por segundo. Para la parte B nos piden el costo anual en cuanto al consumo de gas natural, el cual se obtiene primero obteniendo la cantidad de kilojoules por año, la cantidad de segundos que hay en un año, se multiplica, nos da la cantidad de joules que ocupamos en un año. Si tenemos una eficiencia del 75%, se divide por esto y se obtiene la cantidad real. Y luego, para calcular el costo anual, tenemos las transformaciones y tenemos el costo del dólar, lo cual nos da $8.786 al año. Bueno, ahora pasamos a la parte importante del ejercicio, que es el tema de la resistencia, que es lo que nos interesa. Bueno, nosotros lo que nos piden es ahorrar el 90% de la energía que se está disipando. La energía total que se está pasando son 42.000 watts. Y de esos, los que en realidad van a pasar a través del aislante es un 10%, que van a ser alrededor de 4.200 watts. Ese calor va a ser constante, o sea que ese valor lo tenemos. El pequeño esquema que nosotros vamos a resolver es este, en donde tenemos las temperaturas en los bordes, tenemos el radio, o sea, la resistencia de aislación, que va desde el aislante en sí, y tenemos la resistencia del aire. Cuando lo tiramos a la ecuación, tenemos que irnos por la ecuación del calor, es igual a la diferencia de temperatura, partido una resistencia. Esta resistencia va a ser la resistencia equivalente, que va a ser la suma en serie de la resistencia de la aislación con la resistencia del aire. Primero se puso lo que es la resistencia del aire, la cual tiene la resistencia de aislación, o sea, el radio de aislación, debido a que la superficie que está expuesta a la convección es precisamente la superficie del aislante. Luego tenemos lo que es la resistencia por convección, en donde relaciona lo que es el radio del aislante con el radio de la superficie del tubo, que está caliente a 150 grados. Y además, la conductividad del aislante. De esta manera nosotros obtenemos, porque este dato lo tenemos, nosotros vamos a obtener el radio del aislante, que va a ser desde cero, desde el interior. Y a nosotros lo que nos interesa es el espesor del aislante, por lo que nosotros tenemos que restarle los 5 centímetros del tubo, porque desde los 5 centímetros del tubo, debido a que está considerado desde el centro. De esa manera nos da un espesor de 1,92 centímetros.